Dios de este domingo, el mensaje que el Señor tiene para nuestras vidas. Y te invito a que abras tu Biblia en Marcos, capítulo 6, verso 34. ¿Lo tienes, mi hermano? Marcos, capítulo 6, verso 34. Dice su palabra así: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. En este pasaje, Jesucristo estaba hablando de su palabra, mencionando que el reino de los cielos se había acercado. Había enviado a sus discípulos a que fueran a predicar este mensaje también. Los mandó y estos empezaron a divulgar el mensaje de salvación, al punto que las personas empezaron a conocer quién era Jesucristo. Sobre todo, más que las palabras, también los milagros que Él podía hacer. Entonces apareció una esperanza en sus vidas. Las personas que estaban enfermas, las personas que tenían conflictos, las personas que estaban limitadas en su cuestión física, hubo una esperanza. Muchos de ellos estaban ya al borde de la muerte, pero escucharon que había un tal Jesús que podía hacer milagros, que podía sanar, que podía traer y que tenía una doctrina diferente, que tenía una autoridad en su vida. Y muchos empezaron a reunirse, empezaron a congregarse. De hecho, dice su palabra que salían de las ciudades y iban caminando hacia donde estaba Él para escuchar lo que Él iba a hablar, para ver los milagros o obtener uno de esos milagros. La Biblia me enseña que cuando Jesucristo envió a sus discípulos y les dijo que descansaran un rato porque habían ido a predicar y la gente conoció hacia dónde se dirigía Cristo. Entonces las personas empezaron a congregarse solas, sin pancartas, sin propaganda. Sabían, Jesucristo va para allá, vamos. Y empezaron a dejar sus hogares, empezaron a dejar sus ciudades, empezaron a caminar lo que tenían que caminar, esperando, y se reunieron en el lugar donde se suponía que iba a llegar Cristo. Y ahí estaban esperando antes que Él llegara. Cuando Él llegó, dice la Biblia que ve esto, una multitud, anhelando escuchar su voz, anhelando escuchar su mensaje, anhelando verlo a Él. Qué lindo que el Señor vea en nosotros también ese corazón, deseando escuchar su palabra, deseando escuchar su mensaje, queriendo ver esas maravillas. Dijeron que el reino de los cielos se había acercado. Querían estar allí, en ese lugar. Jesucristo, cuando sale, dice su palabra, lo expresa así: vio esa multitud y lo que le provocó a Él fue compasión. No fue que gorrosos, acabo de estar hablando, acabo de estar predicando, no me dejan descansar. No fue de que ahora yo quiero hacer lo mío. No, Él ve una multitud deseando de su palabra y lo que provoca en Él es compasión. Y menciona que Él los veía como si fueran ovejas que no tenían pastor. Una oveja que no tiene pastor es evidentemente una oveja silvestre. Sin embargo, una oveja silvestre, una oveja sin dueño, tiene ciertas ventajas, ya que puede ir a donde quiera, puede estar donde ella quiera. No está preocupada por el horario o por las reglas, porque no tiene un horario sobre ella, no tiene una autoridad sobre ella, pero al mismo tiempo también está vulnerable a todo lo que le rodea. Vulnerable al clima, vulnerable a los depredadores, vulnerable a que a lo mejor en el lugar donde está no encuentra alimento. Jesucristo vio a esa multitud deseosa de alguien que los dirija, de alguien que les enseñe el camino, de alguien que los proteja. Por la compasión de Jesús, tú y yo podemos ser ovejas que tienen pastor.
Cuando Jesucristo ve a esta multitud, dice la Biblia, comienza a enseñarles, los toma como de su prado, los toma como ovejas suyas. Y esto es por esa compasión que Él tiene hacia esas personas que necesitan ese pastor. Ahora tú y yo podemos entrar a la iglesia, podemos leer su palabra, podemos sentir su presencia, pero es gracias a esa compasión que vio en nosotros la necesidad de un pastor. Vamos a orar unos momentos. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu amor y tu misericordia. Ruego en el nombre de Jesucristo que hables a nuestras vidas. Padre eterno, lo que yo no pueda explicar, enseñar o exponer, que sea tu Espíritu, Señor, quien nos lo enseñe. Te pido en el nombre de Jesucristo, trae tu reino a este lugar. Trae tu reino, Padre Santo, a los hogares donde va a llegar esta palabra. Te pido, Padre eterno, que nos des libertad para poderla recibir, esta palabra. Te ruego libertad para que sea expuesta y libertad para que sea recibida. Muchas gracias por tu amor. Muchas gracias por tu misericordia. Gracias por lo que tú vas a hacer el día de hoy en nuestras vidas. Que tu reino, Señor, venga. Que tu espíritu se pasee. Que se desaten tus milagros, Padre Santo. Que se desaten tus maravillas, Señor. Que tu palabra produzca fruto en nosotros. Esto te lo ruego, Dios. En el nombre glorioso de tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor. Amén. Jesucristo dice que tuvo compasión porque las personas eran como ovejas que no tenían pastor. Tú y yo podemos estar aquí gracias a esa compasión. Jesucristo se pone como ese pastor, como el buen pastor. Todo aquel que ha recibido a Jesucristo en su vida ha recibido a Jesucristo como pastor. En Salmos lo menciona, Jehová es mi pastor. Eso significa que es mi dueño, es quien dirige mi vida, es quien pone mis límites, es quien decide sobre mí. Cuando una oveja tiene precisamente un pastor sobre ella, tiene cualidades y ventajas, pero también tiene reglas. Y vamos a ver respecto a las cualidades que tiene una oveja que tiene un pastor. Ya lo he mencionado antes, pero quisiera ahora tomar este punto que es un poco interesante en la palabra de Dios. Y es que una persona que tiene a Jesucristo como el gobernante, como el pastor, es considerada como una oveja que tiene pastor. La Biblia me enseña que aquel que decide a Jesucristo como Señor tiene a alguien que lo dirija, alguien que le enseñe el camino. En Marcos capítulo 6, en el verso 34, en la última parte dice, y comenzó a enseñarles, muchas cosas, porque necesitaban ser enseñados. Jesucristo empezó a dirigirlos por esa palabra, empezó a dirigirlos con esa ternura. Una persona que hace mal va a obtener resultados malos. Y puede preguntar, ¿por qué me va mal? Es porque no sabe que son provocados por sus propias acciones. Pero viene Jesucristo con su palabra alumbrando nuestras vidas, diciendo, hey, ven por acá, por allá no. Es peligroso, por allá no, te vas a perder, por allá no, te van a aplastar, por allá no, está el depredador. Y empieza a dirigirnos por su camino. Camino que nosotros no conocemos, camino que nosotros no alcanzamos a ver. Pero cuando Él nos va dirigiendo, entonces empezamos a ver esos buenos resultados. Una oveja, yo supongo, porque nunca he estado en los pensamientos de animalito me refiero, pero yo supongo, hasta donde sé, tienen un muy mal sentido de orientación. Fácilmente se pierden. Empiezan a comer y de pronto se levantan y ¿dónde estoy? A lo mejor se parece a algunos niños o a algunos que estamos por aquí. Pero la Biblia me enseña que Jesucristo es el que dirige. Quizás en algún momento una oveja pudo haber visto buena comida, buenos pastos, buen campo. Y empezó a comer y de pronto se da cuenta donde ya estoy muy retirado de todos mis compañeros. Estoy en un lugar peligroso, no sé cómo llegué aquí y ya no hay alimento. Y ahora, ¿cómo salgo? Cuando tenemos a alguien que nos dirige, muchas veces, aunque a nuestras vistas nos parezca que es correcto el camino que estamos llevando, nuestro pastor sabe cuál es el final de ese camino. Y en ocasiones nos prohíbe, nos evita, dice su palabra, tu callado, el gancho que tienen, véngase para acá. ¿Por qué? Porque nos está cuidando, porque sabe que hacia donde nos estamos dirigiendo es algo peligroso. Pero estos bienes solamente lo tiene aquel que se permite ser dirigido por Cristo.
El que no permite que Cristo lo dirija puede seguir su vista, puede seguir su anhelo, pero puede extraviarse, puede quedar en un lugar peligroso. Es Jesús quien nos acerca a Dios. Según Juan capítulo 14, verso 6, que yo creo que ya te lo sabes. Juan 14, verso 6, dice su palabra, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No podremos nosotros acercarnos a Dios si no es por medio de Cristo. Muchas veces nosotros quisiéramos tener los resultados divinos. Queremos ser bendecidos, queremos tener esa paz, queremos tener ese amor, queremos sentirnos seguros. Pero si no seguimos a Jesucristo, no podemos llegar a esos resultados. Según la Biblia, Jesús dice, soy yo ese camino. Y nadie va a poder llegar al Padre. Nadie. Aquellas personas que son consideradas como santos, aquellas personas que son consideradas personas que han logrado llegar al Padre, ha tenido que ser por medio de Jesucristo. Si no ha sido por medio de Jesucristo, entonces la Biblia dice que han sido mentirosos, engañadores. El asunto es que hay muchos engañadores que quieren también dirigir a otras personas. Y Jesús lo expresa, son ciegos guiando a otros ciegos, como una oveja guiando a otras ovejas. Si todas tienen el mismo sentido de orientación, al final, todas se van a perder. Pero si nosotros permitimos que sea Jesucristo quien nos dirija, nos va a acercar a los resultados divinos, los resultados celestiales. Es Dios quien te puede guiar aún más allá de los límites que nosotros alcanzamos a ver. Acompáñame en esta cita, Salmos capítulo 48, verso 14. Salmos capítulo 48, verso 14. Lo tienes, dice su palabra, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Nadie conoce un camino que nos pueda dirigir a algún lugar después de la muerte. Quizás yo pueda decirte cómo llegar a mi casa, cómo llegar a la tienda, cómo llegar a la escuela o a alguna otra ciudad. Hay mapas incluso sobre ello, pero nadie tiene conocimiento de los caminos después de la vida. Jesucristo dijo, es el único que descendió del Padre, es el que puede tener este conocimiento, es el que puede dirigir, es el que puede enseñarnos. Muchas personas incluso dudan todavía y no saben lo que hay después de la muerte. Entre muchas de ellas soy yo. Nunca he estado muerto, por lo tanto no sé lo que hay después de la muerte. Pero creo en la palabra de Dios y su palabra me enseña lo que hay. Y sé que hay caminos diferentes, entre los cuales está el camino hacia Dios y está el camino hacia estar lejos de Dios. Muchas personas se extravían y la Biblia me enseña, hay una puerta y es una puerta pequeña que lleva a la vida eterna. Pero también hay una puerta amplia que te lleva precisamente a lo contrario. Y Jesús lo dice, y muchos toman esa puerta amplia, ese camino espacioso. Son pocos los que hallan esa puerta de vida. Y Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si nosotros permitimos que Jesucristo nos dirija, Él es el que habita la eternidad. Él es el que conoce el camino hacia esa eternidad, hacia esa paz y gozo. Es Jesús quien nos puede dirigir al Padre aquí y también después de la vida. Él es el que nos puede dar esa paz. La oveja con pastor, la oveja que tiene un pastor, tiene alguien que le dirija. Otra de las cualidades es que también tiene alguien que la alimenta. Regresando a Marcos capítulo 6, verso 36. Dice su palabra que
cuando tiene compasión de ellos y les empieza a enseñar muchas cosas, empieza a dirigirlos, la Biblia me enseña que el día empezó a declinar, la hora empezó a avanzar y estaban en un lugar desierto. En el verso 36 menciona que sus discípulos le aconsejan a Jesús: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. Ya había dicho Jesús, están como ovejas sin pastor. En el verso 37, Jesús dice, respondiendo él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Y entonces Jesucristo empieza a hacer el milagro de multiplicar el alimento. Pregunta cuánto alimento hay, y ya le traen unos cuantos peces, unos cuantos panes, y empieza ora por ello y lo multiplica y todos son saciados. Pero esto es después de que Él empieza a dirigirlos, después de que Él los empieza a considerar como ovejas suyas. Y es que una oveja que tiene un pastor, una vida que tiene a Jesucristo, tiene a alguien que la alimenta. Perdón. Dios nos da el verdadero alimento que nosotros ocupamos. Nosotros podemos tener el anhelo de muchas cosas y cosas vanas. Podemos desear cosas que no son necesarias. Jesucristo no se compromete en suplirnos esas cosas innecesarias, esas cosas que son vanas. Jesucristo se compromete en suplirnos lo que nosotros verdaderamente necesitamos. En Juan capítulo 6, verso 32, Juan capítulo 6, verso 32, dice su palabra: así, Juan 6:32, y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. En el verso 33 dice: porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús está explicando que Él es lo que verdaderamente necesitamos. Muchas veces nosotros le pedimos a Dios y nos acercamos a Dios buscando, porque estas personas, cuando fueron alimentadas, luego continuaron buscando a Jesucristo. Y habían algunos que lo buscaban por más comida, ya no tanto por las enseñanzas. Lo que querían era que Jesucristo supliera cosas que en ocasiones son vanas. Y el alimento es necesario, pero muchas veces nosotros nos acercamos a Cristo por cosas como para obtener más dinero, para obtener algún tipo de bienestar, de salud o medicina, o a veces hay quienes buscan vicios o amigos, ropa. La Biblia me enseña que Jesucristo es el verdadero pan que nos alimenta, lo verdaderamente que nuestra vida necesita. En ocasiones nosotros no nos damos cuenta, pero Él está al pendiente de cada aspecto nuestro. La razón para que nosotros podamos seguirlo a Él. Jesús pudo haberles dicho a esas personas que se fueran muchas horas antes, viendo esta situación. El día se está declinando, yo no tengo alimento para todos, váyanse, buscan alimento. Pero sabía que estas personas querían conocer de su palabra, estaban sin dirección. Él se preocupó por dirigirlos, por alimentarlos espiritualmente, pero sabía que también necesitaban alimento físico. Entonces decidió Él suplir la necesidad física por el ansia que tenían las personas de la necesidad espiritual. No sé si alcanzas a entender esto. Jesucristo dijo: busca primero el reino de Dios y su justicia. Y entonces es Dios quien va a encargarse de las cosas necesarias, porque tú estás buscando el reino de Dios y su justicia. Pero si alguna persona inteligente que trató de prever y decir: no, Jesucristo va para largo, su mensaje no es como los del hermano, sus mensajes sí son de horas, mejor me voy para mi casa, como, ceno tranquilamente y mañana que me platiquen de qué se trató o cómo terminó.
Si se hubiera ido, esta persona hubiera suplido su propia necesidad, pero hubiera perdido el alimento tanto espiritual y también el que Jesucristo saciara su necesidad. Pero si nosotros nos enfocamos en buscar su reino, Él se va a encargar de empezar a proveer lo que nosotros necesitamos. La Biblia me enseña que Dios aumenta y enriquece nuestras vidas. Ojo, no estoy diciendo que no trabajes, que no estudies, que te quedes en la casa haciendo nada. No, pero me refiero a que si tú pones tu deseo de querer aprender de su palabra, el Señor va a empezar a bendecir. Él dice, serás bienaventurado. Aquel que en el cual encuentre esa delicia en su palabra, el cual encuentre esa delicia en su presencia. Él te tomará en sus manos. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10. Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 10. Dice su palabra, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. En el verso 12 dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. En otras palabras, no solamente lo esencial, sino también Él te empieza a dar esa abundancia, ese cuidado de más, esas riquezas de más. No sé, puede Dios enriquecerte de millones y lo puede hacer con un propósito. O puede no tener bienes físicos, pero darte cuenta que no te falta nada. Cuando está Jesucristo supliendo, estás completo, estás lleno, porque hay alguien que te alimenta. Pero cuando no está Jesucristo, puedes tener, dice así la palabra de Dios, todo el mundo, pero sentir que aún te falta más, que aún no tienes suficiente, que no te sientes satisfecho o satisfecha. Una vida que tiene a Jesucristo como pastor, tiene a alguien que la proteja. En Juan capítulo 10, verso 11, dice su palabra, Juan capítulo 10, verso 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo está enseñando que Él está dispuesto a dar su vida por ti, por mí. Entendemos que cuando somos apreciados por alguien, somos defendidos y se siente bien ser defendido por alguien. En alguna ocasión, yo creo que alguien te ha defendido. Quizás tu mamá, tu papá, tal vez algún compañero, algún maestro o a veces hasta un animalito. Me platicaban de un perrito que defendió a un compañero cuando vino otro perro a atacarlo. Salió este perro y lo vio como maravilla y desde ahí le agarró un gran aprecio a ese perrito porque lo defendió. Y uno dice, ok, bueno, gracias a Dios. Digo, pues al final Dios usa hasta los animalitos. Pero si se siente gratitud por un animalito, ¿cómo no sentir gratitud por nuestro pastor Jesucristo? Quien dice su palabra, pongo mi vida, doy mi vida en rescate. Tenemos un pastor que no es cobarde. Tenemos un pastor que es valiente, que está dispuesto a dar su vida. No solamente envía a ángeles a que hagan, Él da su vida. La Biblia me enseña, y quiero platicarte de esto, la Biblia me enseña que cuando Saúl, el rey Saúl, empezó a transgredir, Dios le empezó a haberlo puesto como rey. Ya no estuvo de acuerdo en que él fuera rey y lo desechó. Dios desechó a Saúl como rey porque había entrado en rebeldía, había entrado en desobediencia hacia Dios. Y así menciona la Biblia, me pesa haberlo puesto. Samuel oraba por Saúl
¿Por qué Dios le diera oportunidad o lo perdonara o le cambiara de corazón? Dios le dice a Samuel en un momento, ya no ores más por él. Ya él escogido a otro, que lo voy a levantar como rey. Este está conforme a mi corazón. Y entonces le dice a dónde vaya y con qué persona vaya. Cuando llega Samuel con este hombre, le dice, tráeme a tus hijos porque Dios ha escogido uno de tus hijos para rey. Y entonces empiezan a traer a sus muchachos, entre los cuales debía de haber estado David, pero no estaba allí, porque no lo consideraban capaz, tal vez, no lo consideraban con edad, quizás, no lo consideraban apto para reinar. De alguna manera fue incluso menospreciado por su papá. Cuando Samuel empieza a estar delante de cada uno de los hijos de Leví, se da cuenta que no es ninguno de ellos. Y dice, falta uno, porque ninguno de estos Dios escogió. Traen a David. Ese es, dice Dios, úngelo. Lo unge, pero David era un pastor de ovejas. Era un muchacho. Cuando llega la guerra, a él no lo consideran como soldado. Él se queda cuidando las ovejas de su padre. La Biblia me enseña que conocemos la historia de Goliat. Llega a retar al ejército de Israel. Y David llega por obediencia a su papá a llevarle loncha a sus hermanos. Pero David escucha el reto de este gigante Goliat y él está dispuesto a pelear. Ojo, quiero que recuerdes, ¿por qué fue escogido David? Porque dijo Dios que era conforme a su corazón. Había algo en él, en su corazón, que se parecía al corazón de Dios. Cuando David va con el rey a decir, yo voy a pelear con este gigante, o lo mandan llamar, le dicen, eres un muchacho, tú no vas a poder, él es un guerrero, un soldado, tiene armadura, tiene experiencia, es fuerte, tú eres un pastor de ovejas. ¿Tú qué puedes hacer contra él? No tenía armadura y no podía con ella, no tenía arma ni experiencia en la guerra, pero David empieza a contar una historia que alcancé a ver lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. Vamos a 1 Samuel capítulo 17, verso 34. Primera de Samuel capítulo 17, verso 34. ¿Lo tienes, mi hermano? Dice su palabra. David respondió a Saúl, tu siervo, refiriéndose a él mismo, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Si te das cuenta, David tenía esa valentía por proteger las ovejas de su padre. Dice él, venía león o venía oso. Él no huía, no se quedaba diciendo, bueno, ya como quiera tengo 99. Él salía tras esa presa. Él salía tras ese depredador que se había llevado esa presa. Él salía a rescatar esa vida que había sido engañada, que había sido tomada, que había sido arrebatada. Tenemos a alguien que nos protege. En ocasiones se levanta Satanás contra tu vida y quiere arrebatarte y te puede herir y te puede alejar de la iglesia, te puede alejar del pastor, te puede alejar de su palabra y tratarte de llevar hasta lo profundo del Seol. Pero la Biblia me enseña que el corazón de David era similar al corazón de Dios. Y ve, y así lo dice, deja las 99 y va tras la que se perdió o la que entiendo la robaron.
y encuentra a aquel demonio, encuentra aquel pecado, encuentra aquella entidad que haya tratado de robar tu vida y dice, la toma y se la arrebata. Y si se levantan contra él, pobrecitos. Tenemos un pastor que no nos abandona, que no se olvida de nosotros, que conoce tu nombre, ve dónde te sientas en la iglesia y cuando no estás, va tras aquel que te arrebató, va tras aquel que te quiso engañar y te quiso lastimar. Trata de rescatar tu vida. La Biblia me enseña que la humanidad se había perdido. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. ¿Y por qué se había perdido? Porque llegó el pecado, llegó la maldad, llegó el engaño, nos separó de Dios. Estábamos perdidos, así dice su palabra, en nuestros pecados y deleites. Y llega Jesucristo y pelea contra el pecado. Pelea contra esas huestes demoníacas, esas huestes de maldad. Y dice la Biblia, y los vence. En la cruz del Calvario los exhibió públicamente, abrió las garras, abrió los dientes, el hocico del infierno para rescatar tu vida, para rescatar mi vida. Tenemos a un pastor valiente, tenemos protección en su mano. Por último, en Juan capítulo 10, verso 27. Dice su palabra, mis ovejas, Juan capítulo 10, verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie, y quiero destacar esto, nadie las arrebatará de mi mano. Y en el verso 29 dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y en el verso 30 termina diciendo, yo y el Padre uno somos. Cuando Jesucristo llegó a nuestras vidas, cuando llegó a tu puerta, a ti te dijo, ven, pero a Satanás le dijo, vete. Cuando Jesucristo llegó a tu vida, a ti te tomó con sus manos y te puso en su regazo. Pero a Satanás le dio una patada. A ti te trajo a su casa y a Satanás le cerró la puerta. Lo que quiero decir es que una persona que permite que Jesucristo la dirija y la gobierne está protegida de sus depredadores. Su palabra me enseña, vela, ten cuidado, porque Satanás está como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero aquel que está a los pies de Jesucristo, que está cerca de su pastor, puede tener la tranquilidad que Satanás no me va a arrebatar de su mano, de la mano de Dios. No me va a robar, no me va a lastimar, porque el Padre es mayor que todos. Y si Dios le daba victoria a David, al muchacho, y está explicando Jesucristo, mi Padre es mayor que todos. Entonces podemos tener esa confianza que tenemos protección en Cristo. Concluyo con esto, mi hermano. Lo que quiero decir es que por la compasión de Jesucristo nosotros podemos tener un pastor. Pero en esta multitud, en este momento en el que Jesucristo los ve y tiene compasión, estas personas anhelaban escuchar su voz, querían seguirlo a Él, deseaban estar cerca de Él. Nosotros podemos, por esa compasión de Cristo, ser considerados ovejas, ser considerados vidas que le pertenecen a Cristo.
Pero también está en nosotros el tomar la decisión y decir, no, no quiero ser una oveja con un pastor. Yo quiero vivir bajo mis leyes, quiero caminar bajo mis reglas, quiero vivir en mis tiempos. Y lo puedes hacer, porque Jesucristo no, lo que yo entiendo es que no fue a cazar, a atrapar a ovejas. Él habla y los que la siguen, los que siguen su voz, entonces Él las toma como propias. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Él no te va a amarrar el cuello, no te va a jalonear. Entre las ventajas que tiene una persona que sigue a Jesucristo es que tiene alguien que los dirige. Aun cuando no sepa qué hacer, bien, está su palabra, que siempre nos enseña qué hacer. Y muy buenos consejos. Tiene alguien que los alimenta, y no solamente hablo físicamente, tiene alguien que puede traer ese consuelo cuando se necesita, ese aliento cuando se ocupa, esa fortaleza, ese gozo, esa esperanza. Tu vida siempre está satisfecha porque tienes a alguien que está al pendiente de ti. Por último, aquel que permite que Jesucristo le dirija, tiene a alguien que la proteja. Tiene a alguien que vela por él, que puede dormir en paz y asimismo levantarse. Que puede salir de casa diciendo, Señor, en tu mano voy. Y saber que regresará a casa en las manos de Dios. E incluso, si en el camino nos esperara el último de nuestros días, tener esa paz. Que Jesucristo va a estar ahí guiándome aún después de la muerte. Te invito a que hagas de Jesucristo tu Señor. Te invito a que hagas de Jesucristo tu pastor. Él tiene compasión de ti. Tú necesitas ser dirigido. Tú necesitas ser alimentado. Tú necesitas ser protegido. Lo sabes. Y Jesucristo está aquí, dispuesto a tomar ese lugar de pastor en tu vida. Te invito a que te pongas de pie, por favor. Hay una promesa de Él, de Jesús, que dice que todo el que viene a Él, Él no lo echa fuera, no lo rechaza. Si tú decides venir a Jesucristo, Él no te va a quitar. Hay entre algunos animalitos, hay una conducta interesante, que a veces viene el animalito, el bebito de otra oveja y viene a querer comer de otra mamá, y la mamá identifica, este no es mío, y lo agarra y lo quita. Pero Jesucristo, Él dice, si tú me sigues, si tú oyes mi voz, si tú te alimentas de mí, Él no te considera, tú no eres de mi pueblo. Él te considera que eres parte de su pueblo, de sus ovejas. Él lo dice, yo no te echo fuera, porque al final todo el que se acerca a Cristo es porque también Dios lo atrae a Él. Si tú sientes el llamado de Jesucristo, es porque estás sintiendo el llamado de ese pastor que te está diciendo, ven. Te llama por tu nombre y te dice, ven. Yo estoy dispuesto a alimentarte. Yo estoy dispuesto a dirigirte. Yo estoy dispuesto a protegerte. Pero tú necesitas empezar a caminar hacia Él. Él está con los brazos abiertos. Él ha abierto su redil y dice, no te voy a desechar. Quizás otras personas te han desechado. Quizás tú mismo te has desechado. Pero Jesucristo te está diciendo, yo no te voy a desechar. Ven a mí. Si tú sientes ese llamado, acércate a su presencia. Cierra tus ojos y di conmigo esta oración. Padre Santo, vengo ante tu presencia, Señor, humillado bajo tu poderosa mano. Entiendo, Señor Jesucristo, que tú estás dispuesto a recibir mi vida como una oveja tuya, que tú te has puesto como pastor, y las ovejas de tu prado, las ovejas que te pertenecen a ti, tienen la virtud de tener a alguien que los dirija. Yo necesito que me dirija, Señor Jesús.
Tus ovejas tienen esta virtud, que tienen a alguien que las alimenta. Señor, yo necesito que me alimentes. Tus ovejas tienen esta virtud, Señor Jesús. Tienen a alguien que las proteja. Señor, yo necesito que me protejas. Es probable que haya venido el mundo, que haya venido el mal, que haya venido Satanás, que haya venido el infierno y te haya lastimado, te haya herido. Pero Jesucristo está aquí dispuesto a vendar esas heridas, a tomarte en sus brazos y a darte esta promesa que jamás te volverán a arrebatar, que jamás te volverán a apartar de Él. Si tú haces la promesa de no alejarte de Él, permite que sea Jesús quien dirija tu vida. Dile: Señor Jesús, yo te recibo como mi pastor, como mi gobernante. Vengo a ti anhelando más de ti. Padre Santo, esto es lo que nosotros te rogamos, Dios. Toma nuestras vidas en el nombre de Jesús. Toma las vidas de mis hermanos en el nombre de Jesús. Toma las vidas, Padre Santo, de las personas que en casa, Señor, están diciéndote: entra en mi corazón, dirige mi vida, haz tu obra. Muchas gracias por lo que tú vas a hacer a partir de hoy. En el nombre de Jesús.